Shalom, amados Javerín. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la parashá número 19, Trumá, que significa una ofrenda alzada. Vamos a estar leyendo el libro de Éxodo del capítulo 25 al capítulo 27, versículo 19. Éxodo 25. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además, fundirás para ella 4 argollas de oro, y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente a otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho, y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 argollas de oro, y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia, y las revestirás de oro, y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él.
y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces hará sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro, que todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, y telas azul púrpura y escarlata las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo, y un codo en un lado y un codo en el otro lado de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda. Caerá en los costados del tabernáculo, a un lado y a otro, para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 vasos debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y el segundo lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 vasos de plata.
2 vasos debajo de una tabla y 2 vasos debajo de otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las dos. Formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio, en el centro de las tablas, pasará de un extremo al otro. Y revestirás de oro las tablas, y harás de oro sus argollas, por donde pasarán las barras, y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. Y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Y pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Y harás 5 columnas de acacia para la cortina, y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Capítulo 27. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce, y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de 100 codos de largo, y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio, en el lado occidental, habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata. Sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 por cada lado,
y la altura 5 codos, sus cortinas de lino fino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ahora leeremos la Haftará que se encuentra en el libro de Primera de Reyes del capítulo 5 al capítulo 6. Capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió palabra a Hiram diciendo: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor, su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversarios ni calamidad. Y he aquí pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David, diciendo: Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y sucedió que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón diciendo: He oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques, y allí haré que las desaten y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. Dio pues Hiram a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, y los envió al Líbano en relevos de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa, y Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en las montañas, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Capítulo 6. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2.º mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos de largo, conforme al ancho de la casa.
y su ancho al frente de la casa era de 10 codos. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior, e hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, y el del medio tenía 6 codos de ancho, y el tercero tenía 7 codos de ancho, porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada de la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al piso del medio, y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón pues edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedros. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro, desde el suelo hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos de largo, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó el santuario interior dentro de la casa para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro. Puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos, y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras 2 alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Y para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo y 2 puertas de madera de ciprés. Las 2 hojas de una puerta eran giratorias
y las 2 hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro bien ajustados a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes, y conforme a todos sus planos, la edificó pues en 7 años. Amigos, este es el final de la lectura de la parashá de esta semana, Trumá. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de gran bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.